En una época donde el miedo dictaba las reglas y el antisemitismo era ley, hubo quienes decidieron resistir. Mientras el régimen nazi desplegaba su maquinaria de muerte por toda Europa, unos pocos valientes eligieron el riesgo antes que la sumisión, la dignidad antes que el silencio. Hombres y mujeres que sin ser soldados ni líderes, se convirtieron en símbolo de coraje moral. Ellos son Anneliese Marie Frank, Nicholas Winton, Frederick Nola y Arístides de Sousa Mendes. Estas personas desobedecieron al poder, enfrentaron el terror y escondieron a inocentes, movidos por una inquebrantable compasión. Hoy, sus historias nos recuerdan que incluso en el corazón del infierno hay quienes eligen ser humanos. Y en este documental, sus nombres vuelven a cobrar vida. Ana Frank, la niña que escribió contra el olvido. En un cuarto oculto detrás de una estantería en Ámsterdam, una niña de 13 años escribió una verdad imposible de borrar. No portaba armas, no planeaba atentados ni organizaba rebeliones. Pero su diario se convertiría en uno de los testimonios más demoledores del Holocausto. Su obra fue una prueba irrefutable del terror nazi que transformó para siempre nuestra memoria colectiva. Cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania, Otto Frank, padre de Ana, comprendió que el futuro para los judíos alemanes pendía de un hilo. En 1934, con una mezcla de esperanza y urgencia, trasladó a su familia a Ámsterdam. Ana, que para entonces tenía apenas 4 años, comenzó una nueva vida en los Países Bajos. Pero lo que parecía un refugio seguro, pronto se convirtió en una nueva trampa. En mayo de 1940, las tropas nazis ocuparon Holanda y la persecución se volvió aún más fuerte. El 6 de julio de 1942, tras recibir una citación para que Margot, la hermana mayor de Ana, se presentara en un campo de trabajo, los Frank desaparecieron. Su escondite, un anexo secreto oculto detrás de una estantería en el edificio donde Otto tenía su empresa. Pulled it back and revealed a secret stairway that led up to 4 attic rooms at the back of the house that hardly anyone knew about. Allí, en apenas unos metros cuadrados, vivirían durante más de 2 años junto a otra familia judía, los Van Pels, y un dentista llamado Fritz Pfeffer. Así el silencio se convirtió en ley. No podían tirar la cadena del inodoro durante el día ni caminar con zapatos. Las ventanas estaban cubiertas. Cada ruido podía significar la muerte. El miedo se instaló en cada tos, en cada golpe de viento. Pero en medio de esa oscuridad, Ana encontró luz. Escribir. Su diario, que comenzó como un regalo de cumpleaños, se transformó en un acto de resistencia. Anne was horrified. She was a lively girl who liked to make plenty of noise. Only a few weeks before, it had been her 13th birthday. There'd been a party and she and her friends had gone to see the film. No cinema, no flowers or chocolates for a long time. All she had left were her books. Her favourite book was one like this. It was full of blank pages and had been a present from her parents. The idea was to use it as a diary and Anne was thrilled. Ana escribía para sobrevivir, pero sus palabras sobrevivieron a la muerte. Contó los días monótonos, las tensiones familiares, sus sueños adolescentes, el deseo de ser libre, de amar, de vivir. Reflexionó sobre el bien y el mal, la guerra y la injusticia con una madurez brutal.
En una de sus frases más recordadas escribió: "A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en el fondo". Pero el 4 de agosto de 1944, una denuncia anónima puso fin al escondite. La Gestapo irrumpió en el anexo. Todos fueron arrestados. Ana y Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, un campo de concentración donde el frío, el hambre y el tifus eran constantes. Y allí murieron con pocas semanas de diferencia entre febrero y marzo de 1945. Ana tenía solo 15 años. Otto Frank fue el único sobreviviente. Tras la guerra, Miep Gies, una de las valientes personas que ayudó a ocultarlos, le entregó el diario que había rescatado. When Mr. Frank returned to Amsterdam after the war, his Dutch friends told him that they rescued some papers from the annex after it had been ransacked by the German troops. Amongst them was Anne's diary. Mr. Frank read it with amazement. He knew only too well the horror and misery that his young daughter had endured for the last 2 years of her life. And yet her diary was full of hope for the future. He decided to publish it so that the whole world could read the brave words that she had written. Fue así como la obra se dio a conocer al mundo en 1947. Y desde entonces, el diario de Ana Frank ha sido traducido a más de 70 idiomas y leído por millones. Consultado por el posible remordimiento de compartir la vida privada de su hija, Otto fue contundente en su respuesta. I didn't forget it because Anna wrote in one of her diaries, "I want to go on living after my death." And in a certain way, through her diary, she is living on in many hearts. Ana no murió en silencio. Cada página de su diario es un grito contra el olvido. Su testimonio se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la resistencia, la memoria y la dignidad humana. En el caso de Ana Frank, no necesitó salir del anexo para cambiar la historia, pero no fue la única que pudo marcar la diferencia sin estar en batalla. Nicholas Winton, el hombre del tren hacia la vida. En el invierno de 1938, mientras Europa se asomaba al abismo de la guerra, un joven corredor de bolsa británico decidió cancelar sus vacaciones de esquí para viajar a Praga. Lo que vio allí cambiaría el curso de su vida, pero sobre todo el de la existencia de cientos de niños. Checoslovaquia estaba colapsando bajo el puño del nazismo, y mientras miles de familias judías buscaban proteger a sus hijos, nacía un salvador. Nicholas Winton no era diplomático ni militar. No llevaba uniforme ni órdenes oficiales. Era un corredor de bolsa londinense con una conciencia demasiado inquieta como para disfrutar de unas vacaciones sabiendo lo que sucedía en Europa. Por eso, en diciembre de 1938, tras recibir una llamada de un amigo que trabajaba con refugiados en Checoslovaquia, cambió los esquís por una máquina de escribir y partió a Praga. Lo que encontró allí lo marcó para siempre. Estaciones repletas de madres llorando, niños con etiquetas colgando del cuello, y familias enteras implorando por un salvoconducto hacia la vida. Fue entonces cuando decidió actuar. Winton went, set up shop in a hotel in the center of the old city in Prague, and began looking into how can I organize getting some of these refugees, particularly the children, out of here. Winton set up a small organization with one aim, to get as many kids out as fast as possible. People started coming to him in increasing numbers. He didn't have time in the day to meet them all. He'd work till 2 a.m, get up early in the morning to meet the next people. As more and more were coming, saying, "Take my child, take my child." Así fue como inició el Kindertransport, una operación clandestina para rescatar a niños judíos antes de que los nazis cerraran el cerco. Mientras Europa construía campos de exterminio, Nicholas Winton construía rutas de escape.
He did it by taking stationery from an established refugee organization, adding children's section, and making himself chairman. So in fact, you managed to do what you did through a little deception, a little smoke and mirrors. Yes, to a certain extent, yes. It required quite a bit of ingenuity. No, it just required a printing press to get the notepaper printed. Con papeles falsificados, cartas dirigidas al Parlamento británico, sobornos discretos y una red de colaboradores en Praga y Londres, Winton diseñó un sistema meticuloso. Convenció a familias inglesas de acoger a los niños. Consiguió permisos, recaudó fondos, gestionó pasaportes. Cada tren requería una ingeniería humanitaria compleja. Pero él no se detuvo. Entre marzo y agosto de 1939 logró que 7 trenes partieran desde Praga hacia Inglaterra. En total, salvó a 669 niños. Cada uno de ellos representaba una victoria sobre Hitler. Cada billete era una sentencia de vida. Sin embargo, no todo fue celebración. An 8th train, carrying 250 more, was scheduled to leave Prague on September 1st. But that's the day the war began. They were all at the station, even on the train waiting to go, and war was declared, so the train never left. Never heard really what happened to all those children. Lo más probable es que su destino haya sido los campos de concentración. Y eso significó un golpe devastador para Winton, quien volvió a Londres, guardó todos los papeles y no habló nunca más del tema. Por más de medio siglo, su gesto quedó enterrado en el olvido. Hasta que en 1988, su esposa encontró en el ático un viejo cuaderno con nombres, fotos y cartas. Así el mundo conoció la historia del hombre que había salvado generaciones enteras con una máquina de escribir y un corazón imposible de silenciar. BBC learned about Winton's story and invited him to be part of a program. He had no idea that the people sitting around him were people he had saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Mr. Winton, would you like to turn round? On behalf of all of them, thank you very much indeed. Hoy, los niños de Winton son médicos, ingenieros, abuelos. Vidas enteras que existen porque un hombre se negó a mirar para otro lado. Nicholas Winton no salvó solo a 669 niños. Salvó futuros, memoria y humanidad. Él fue uno de los que resistieron ante el nazismo. Y aunque su historia es diferente a la de nuestro siguiente personaje, sus espíritus lucharon de la misma manera. Porque cuando el Tercer Reich llevó a cabo la anexión de Austria en 1938, la pelea por sobrevivir fue aterradora. Y es que para este joven amante del cine y los libros de aventuras, el mundo se convirtió en una trampa mortal. Su único crimen era ser judío, y por eso con apenas 17 años decidió escapar. Fredrik Nola, el espía sin bandera. Cuando los nazis marcharon sobre Viena, Fredrik Nola entendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Aquel adolescente abandonó su hogar y partió hacia el exilio con una maleta ligera y un miedo inmenso. Su primera parada fue Bélgica y luego Francia. Pero el destino, como el Tercer Reich, no perdonaba.
Fue arrestado por las autoridades francesas como inmigrante indocumentado y encerrado en un campo de internamiento. Sin embargo, Freddy no era un mártir pasivo. Logró escapar. Y fue entonces cuando su historia dio un giro extraordinario. Como sabía alemán a la perfección y tenía el rostro y el acento que los nazis asociaban con la pureza aria, utilizó estos atributos para reinventarse en la París ocupada. Con una identidad falsa, se hizo pasar por un alemán. Y no uno cualquiera. Freddy se convirtió en guía de soldados nazis, llevándolos por los cabarets, burdeles y bares clandestinos de la ciudad. Mientras muchos se escondían, Freddy Knola caminó entre los lobos. Les ofrecía diversión y a cambio les robaba información. Con simpatía y astucia se convirtió en un espía involuntario, un jugador temerario en un tablero mortal. El gran aliado de la resistencia francesa. Durante meses burló al enemigo desde dentro. Sin embargo, el disfraz no duraría para siempre. Su fachada fue descubierta, fue denunciado, arrestado por la Gestapo, brutalmente interrogado y deportado a Auschwitz. Subió a los aterradores trenes, pero ni siquiera allí perdió la esperanza. Recuerda con claridad cómo uno de los prisioneros que viajaba junto a él compartía ideas y todos se unían para luchar juntos por mantenerse con vida. And he said, why don't we give the women and the old people a seat so they can lean against the wall of the wagon? And then he says, we young people, half of us will sit on the floor and half of us will stand. And every 4 hours we change. And this is how we survived a journey which I will never forget. Ya en el campo más temido del régimen, Freddy descubrió el infierno. El hambre constante, el trabajo esclavo, las enfermedades, los gritos, los cuerpos. Fue marcado, humillado y despojado de todo, menos de su ingenio. Más tarde fue trasladado a Dora Mittelbau, el campo subterráneo donde los nazis fabricaban sus cohetes B-2 con mano de obra esclava. Trabajó entre túneles húmedos, respirando polvo tóxico, rodeado de muerte. Cuando fue liberado en 1945, pesaba apenas 38 kilos. Había perdido a sus padres, a su hermano, a su ciudad, a su mundo, pero no su espíritu. Durante décadas, Freddy Knola recorrió escuelas, universidades y auditorios contando su historia. No como héroe ni mártir, sino como testigo, como un hombre que supo reír cuando ya nadie podía. Freddy no ganó la guerra, pero con cada mentira dicha al enemigo, con cada sonrisa disfrazada y cada historia contada después, resistió. Y eso en tiempos de exterminio fue un acto de victoria. Ahora bien, si nos enfocamos en el oscuro tablero diplomático de la Segunda Guerra Mundial, es momento de conocer a otro hombre. Uno solitario en el extremo occidental de Europa, quien se convirtió en un inesperado héroe. Era el cónsul portugués en Burdeos y enfrentó un dilema moral que marcaría su vida para siempre. Mientras el ejército nazi avanzaba sobre Francia y los refugiados desesperados huían del terror, Portugal mantenía su neutralidad bajo una dictadura que prohibía expresamente otorgar visados a judíos expulsados de sus países de origen, comunistas y otras categorías indeseables. Pero él no pudo seguir órdenes que contradecían su conciencia y actuó. Arístides de Sousa Mendes, el cónsul que firmaba vidas. Burdeos, junio de 1940.
Las carreteras del sur de Francia estaban colapsadas por un éxodo angustiante. Judíos, republicanos españoles, intelectuales, artistas, mujeres con niños, ancianos en carretas, todos huían de un ejército nazi que avanzaba como una sombra implacable. En medio de ese caos, una figura improbable comenzó a torcer el destino de miles. El cónsul portugués Arístides de Sousa Mendes. Portugal, bajo el régimen de Antonio de Oliveira Salazar, había ordenado que no se otorgaran visados a judíos y grupos indeseables. Pero para Sousa Mendes, cada rostro que golpeaba las puertas del consulado era una súplica imposible de ignorar. Se encerró durante días en su casa, solo, sin comer ni dormir, debatiéndose entre la obediencia y la conciencia. Cuando finalmente salió, lo hizo con una decisión irreversible: desobedecer. Lo que siguió fue una de las mayores gestas humanitarias individuales de la guerra. Para salvar o máximo de pessoas possível, Aristides criou uma espécie de linha de montagem. Os vistos eram preenchidos pelos seus ajudantes e o cônsul só tinha de dar o contributo final, a assinatura. Assinava, assinava, assinava. En un acto de desobediencia civil sin precedentes en la historia diplomática portuguesa, comenzó a firmar visados sin descanso, a mano, uno tras otro. En menos de 2 semanas autorizó el paso de alrededor de 30.000 personas, al menos 10.000 de ellas judías. Mientras Europa construía hornos, él firmaba vidas. Sabía que lo vigilaban. Sabía que cada sello era una sentencia contra su propia carrera, pero no se detuvo. Los visados permitieron a miles atravesar España y alcanzar Portugal, desde donde muchos pudieron escapar a América o Palestina. Entre los beneficiarios hubo artistas, médicos, escritores. Familias enteras sobrevivieron gracias a un nombre al pie de un documento: Sousa Mendes. Contra tudo e contra todos, sobretudo contra o regime autoritário que se vivia em Portugal. Aristides sabia o que estava a arriscar. Politicamente, o governo liderado por António de Oliveira Salazar assumiu-se como neutral durante a Segunda Guerra Mundial. A atitude de Aristides punha em causa toda uma concepção política e confrontava Lisboa com o mais difícil dos precedentes: o humanitário. Ali, em Bordeaux, formou-se a imagem de Portugal como porto de abrigo que dura até hoje. Finalmente el precio fue devastador. Sousa Mendes fue destituido por el régimen, expulsado del cuerpo diplomático, privado de su salario, de su pensión y de toda posibilidad de trabajar. Muchos de sus hijos debieron emigrar o vivir de la caridad. Él murió en la pobreza, olvidado por el mismo país al que había servido con honor. No empuñó un arma, pero salvó más judíos que muchas divisiones aliadas. Fue castigado por hacer lo correcto y recordado por no haber obedecido. Décadas después, la historia comenzó a corregirse. En 1966, Yad Vashem lo declaró justo entre las naciones. En Portugal, su nombre fue reivindicado como símbolo de coraje moral. Hoy, escuelas, plazas y monumentos llevan su nombre. Arístides de Sousa Mendes murió sin saber cuántas vidas había salvado. Pero la historia al fin hizo justicia, y su legado puede que no esté en los despachos del poder, pero sí en los latidos de aquellos que viven porque él se atrevió a decir que no. Cuando la oscuridad parecía absoluta y el terror nazi arrasaba a Europa, 4 personas encontraron formas distintas pero igualmente poderosas de resistir. Ana Frank escribió para no desaparecer,
Nicholas Winton organizó trenes hacia la vida. Frederick Nola engañó al enemigo con astucia. Y Arístides de Sousa Mendes desafió al poder con su firma. No fueron generales ni líderes, pero sus gestos individuales se alzaron como faros en medio del horror. Porque cuando todo parecía perdido, eligieron no rendirse. Y en su valentía silenciosa preservaron algo esencial: la dignidad humana. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.